esto es lo que está sucediendo con los microplásticos. Poquito a poco eso va transmitiéndose a los alimentos que cocinamos. Estamos hablando de 9.000 nanoplásticos en una cocción simple, en una sartén que está en buen estado. Lo otro que siempre me gusta decir es que también hay que recuperar el sol. El tema del sol evita enfermedades cardiovasculares o riesgo cardiovascular. Tenemos que entender que el ayuno es una herramienta que hay que saber utilizar. Esto viene de lejos. Nosotros somos un animal muy preparado para no comer. Hoy se está muriendo más gente de sobrealimentación que de por falta de alimentación en el mundo. Si hablamos de resultados óptimos, el concepto low carb siempre va a proteger de las enfermedades modernas de hoy en día. Biológicamente se puede vivir hasta los 120 años si hacemos las cosas bien. Lo que yo quiero transmitir es que haya flexibilidad. Un poquito de coherencia también en ese sentido, porque esa flexibilidad mental es flexibilidad metabólica. Bienvenido, Marc, a Con Esto Funciona. Es un placer tenerte aquí. Fundador de Como Foods y nutricionista. Me gustaría, para el que no te conozca, porque te conoce mucha gente, que te presentaras, ¿no? Un poco de quién eres y qué haces. Vale, pues me llamo Marc Vergés, es un gusto estar aquí y bueno, es eso lo que me has presentado. Soy un nutricionista que se dedica sobre todo a la ciencia de la nutrición desde hace 25 años ya, y como motivación es intentar que la gente tenga la mejor salud posible y con el conocimiento que no tuve yo en su momento, y a partir de ahí que cada uno haga con su vida lo que quiera y que los problemas que tenga por lo menos no sean por la salud, ¿no? Esa es la idea. Tienes un propósito, ¿no? Poder llegar al máximo de personas y, digamos, informar de lo que has aprendido en este tiempo de una manera profesional, ¿no? Ese es mi Ikigai, ¿no? Como dicen los japoneses, ¿no? Ikigai o hay diferentes maneras de decirlo, ¿no? Sí. Ahora. Entonces, ese es mi leitmotiv, ese es mi foco principal. Y dentro de un mundo de tanta desinformación o de tanta información masiva que puede llegar a confundir, intento ser lo más riguroso posible e intento siempre dar una información que realmente tenga una visión desde mi parte práctica también. No me fío solo de la evidencia científica, no me fío de publicaciones que no van acorde con los resultados de lo que yo veo, por ejemplo, en la aplicación práctica en consulta clínica, ¿no? Y en eso pues tocas bastantes temas, ¿no? Por lo que veo, y me gustaría un poco dar esa información. Tenemos poco tiempo, pero creo que es buena poder aportarla. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de los nanoplásticos, ¿no? Que se habla mucho ahora y creo que es importante que a la gente le pueda quedar claro porque hay mucha confusión, ¿no? Y que la gente pueda entender de dónde pueden consumir nanoplásticos y no son conscientes, porque no se ve, porque a veces estas cosas son difíciles, ¿no? Porque en el día a día tampoco nos lo visualizan mucho y no eres consciente. Tú que tienes esta experiencia, explicarnos un poco. Pues mira, me recuerda un poco, siempre hay una frase que todos conocemos y seguramente nuestros oyentes igual, que es aquello de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Un poquito estamos haciendo lo mismo que sucedió con el arsénico en 1850 a 1930. El arsénico se utilizaba para muchos fines y estaba en muchas casas, se compraba con mucha facilidad y sin saber el mal que estaba haciendo, muchas personas se intoxicaron, incluso murieron con arsénico. Y esto es lo que está sucediendo con los microplásticos. Los microplásticos derivan de un invento en la Segunda Guerra Mundial para intentar estabilizar el plutonio, que es los PFAS, sobre todo, que es un material inerte que no reacciona con nada, súper estable, súper resistente. Y había que encapsular ese plutonio. A partir de ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene ya poca aplicación y el inventor y el que tenía las fábricas para hacer ese material se le ocurrió transformarlo en un material para la cocina llamado teflón. Ese teflón está lleno de esos microplásticos que inevitablemente sí que es verdad que son inertes, pero no son tan fuertes como para no ir microdesprendiéndose, ¿no? Y por tanto, con el tiempo, con las cocciones, con las temperaturas altas que utilizamos, por ejemplo, en las sartenes convencionales, con las que tienen sobre todo antiadherente, el tefal, ¿no? El tefal, por ejemplo, el teflón, todos estos antiadherentes que luego no se te pegan la comida, ¿no?
eso es el material y poquito a poco eso va transmitiéndose a los alimentos que cocinamos. Entonces, es fantástico, compras una carne de primera, compras unas verduras ecológicas de zona fantásticas y maravillosas, crees que lo estás haciendo maravillosamente bien y resulta que lo que estás cocinando se te está intoxicando en tu proceso culinario, ¿no? Esa es una de las principales vías de intoxicación. Estamos hablando de 9.000 nanoplásticos en una cocción simple, en una sartén que está en buen estado. Y hay estudios que exacto, hay estudios que avalarían que incluso si la sartén está muy rayada o parcialmente rayada, podemos hablar de 9 millones de nanoplásticos por cada vez que la utilizamos. ¿Y cómo afecta esto en el día a día a una persona? Esto afecta de una manera tremendamente importante porque hasta ahora no lo acabamos de entender y hay muchos estudios y más estudios. Parece que se intenta tener una colección de estudios y es verdad que queremos muchos estudios para estar seguros, pero los resultados de los estudios que se están haciendo a nivel europeo ya son suficientemente graves y escandalosos como para empezar a hacer algo. El problema es que no hay demasiada iniciativa gubernamental para hacer. Hay preocupación y ya se ha admitido que hay preocupación y en España tenemos, por ejemplo, científicos muy importantes de alto nivel que hicieron un simposio en Madrid intentando sensibilizar a los gobiernos para que empezasen a actuar, pero cuesta, ¿no? Nicolás Olea creo que también. Nicolás Olea es un referente en España, en Holanda también se están haciendo muchos estudios. En definitiva, lo que sabemos de los pocos estudios que hay es que, por ejemplo, este tipo de sustancias actuarían como una especie de disruptor endocrino, pero peor, porque engañan a unos receptores que tenemos, que se llaman PPAR o PPAR, alfa, beta, delta, son diferentes tipos. Hay muchos tipos de receptores nucleares. Estos solo son un tipo y, por tanto, fijaros lo que queda por estudiar. Y de estos sabemos que, por ejemplo, cuando son interaccionados con estos microplásticos que entran en nuestro organismo, empiezan a funcionar más los receptores creyendo, por ejemplo, que hay ácidos grasos esenciales antiinflamatorios. Estos, cuando reciben esa respuesta de graso antiinflamatorio, lo que hacen es coordinarse con el resto de células o de tejido del organismo que lo necesita, lo coge, lo transporta y ahí se genera un efecto antiinflamatorio. Claro, el problema es que genera eso, pero sin el ácido graso antiinflamatorio. Por tanto, el cuerpo intenta desinflamarse, pero no se desinflama. Eso por un lado. Por otro lado, hay un concepto que se llama apoptosis, que es el concepto de regulación de la vida de nuestras células. Cuando esa apoptosis no funciona bien, la célula, en vez de morir en la fase final y, por tanto, crear una nueva célula, lo que hace es seguir creciendo y eso es lo que conocemos como tumor. Bien, pues estos microplásticos son los que potencian esa desregulación de la apoptosis. Por tanto, lo que hacen es estimular procesos tumorales. Sobre todo, además, muy relacionados con tumores que son hormonodependientes o lo que se conoce como cáncer hormonodependiente, muy típico en la mama de la mujer y en la próstata del hombre, ¿no? Y además, sospechosamente, cuando miramos las incidencias de este tipo de tumor, a medida que ha ido más cantidad de PFAs o de organoperfluorados, como se llamarían, ¿no? Persistentes, ha ido aumentando este tipo de tumores. Por tanto, hay que sospechar contundentemente que hay una grave relación entre estos dos procesos, es decir, el uso de estos antiadherentes. Hablaremos también de plásticos de bebidas y de comida. Porque no es solo esto. Sartén, ¿no? Correcto, es decir, nos envuelve en la vida, en el día a día que te comentaba, ¿no? Cada bebida que esté en plástico es una bebida en la que hay por lo menos unos entre 1.000 y 1.500 nanoplásticos por bebida. Estamos hablando de agua y estamos hablando de cualquier... Agua embotellada en plástico, ¿no? Correcto. Y si esa agua o esa botella encima se ha calentado en el transporte o le ha dado el sol, multipliquemos... Imagínate en Andalucía, en un camión. Multipliquemos por 100 esa cantidad de nanoplásticos que hay en el agua. Pero es que voy a más. Fijaros que ahora hay toda una nueva línea de takeaway, de formato takeaway, ¿verdad? De incluso los cafés, ¿no? Ese cafecito que nos llevamos, no nos lo tomamos tenemos prisa, ¿no? Ya me lo tomo en el trabajo, me lo tomo en el tren, me lo tomo caminando, ¿no? Estamos americanizándonos de manera grave y peligrosa, ¿no? Y te lo ponen en un vaso de cartón. Que no lo es. Correcto. Porque
imaginaros qué cartón más extraño que no deja que el café lo humedezca y se rompa, ¿no? Es decir, eso es un cartón por fuera, pero no es un cartón por dentro. Precisamente son bisfenoles A, precisamente son esa película de microplástico que aísla del cartón y que por tanto hace posible que el café pues, no te derrita el cartón, ¿no? Lo mismo con formatos de comida y por tanto estamos en una situación en la que este tipo de contaminante y de tóxico va al alza en nuestro entorno y en nuestros modus vivendi, ¿no? Hay que poner un poco de atención y hay que potenciar todo lo que sea evitar este tipo de productos. De hecho, ya en la legislación española, el restaurante, bar, gasolinera que no tiene agua embotellada en vidrio está obligado a servirnos agua en una jarra o agua, digamos, de grifo antes que plástico. Fijaros hasta qué punto ya están empezando a haber cambios, ¿no? Por tanto, hay que ser sensibles y hay que intentar potenciar el vidrio por encima de cualquier otra opción posible, siempre que se pueda. Bueno, eso sí, ahora nosotros, por ejemplo, en el supermercado, el tema de envases de la garrafa típica que antiguamente se conocía de retornable, claro, se está poniendo, digamos, de moda, ¿no? Por suerte, porque no es lo mismo el agua embotellada en cristal que en plástico, y la gente cuando lleva un tiempo y lo está consumiendo nos lo dice, ostras, es que vaya cambio de hecho, ¿no? No me imagino ahora volviendo a consumir agua de plástico, ¿no? En algunos casos utilizan algunos filtros, pero en muchos casos vienen y devuelven encima la botella, la garrafa, ¿no? Que hacen también una función sostenible muy importante. Yo lo hacía de pequeño. Claro. Yo me acuerdo retornar todos los cascos de leche, de refrescos, absolutamente de todo. Y los retornabas, te volvían un dinero y eso hacemos. Y eso hacía fidelizar también. Por lo tanto, es un muy buen sistema para el comerciante, recuperar ese hábito de abuelas, que digo yo, porque las abuelas eran muy sabias en muchas cosas, no sabían lo bien que estaban haciendo las cosas, pero realmente ahora cuando lo ves desde la lejanía dices, oye, qué bien lo hacíamos antes, hay que volver a recuperar eso, ¿no? Además, esto es muy importante porque también está relacionado con la primera causa de muerte del mundo occidental, que son los accidentes cardiovasculares. Es decir, el hecho de que haya tanto accidente cardiovascular en un momento en que hay muchísima información nutricional y que realmente estamos en un punto en el que no debería ser tanto así, hace sospechar que hay algo más que hasta ahora se nos escapaba. Y no dudo que haya incluso algo más que tengamos que tener en cuenta. Hay dos cosas que nos agravan muchísimo la salud cardiovascular, aparte de lo que seguramente ya muchos están pensando, y uno son estos microplásticos. Estos microplásticos lo que hacen es producir más fácilmente esas arterias taponadas por inflamación, por compactación de material en la capa íntima arterial y, a la vez, como te decía antes, como el organismo pierde fuerza de desinflamación, lo que sucede es que hay un efecto doble negativo para que pueda haber una arteria, en este caso, taponada y nos dé problemas, ¿no? Por tanto, hay que replantearse seriamente nuestros hábitos y lo otro que siempre me gusta decir es que también hay que recuperar el sol. El tema del sol. Sí, es un tema que también hablas bastante. El tema del sol evita también enfermedades cardiovasculares o riesgo cardiovascular. Esto no se sabe, no es muy conocido, pero los UVs del sol penetran, no solo llegan a la piel, penetran nuestro organismo y mejoran todo lo que es la salud vasoarterial, ¿no? Con lo cual, una exposición coherente, racional, no quiero un efecto gamba, no quiero quemarme, por supuesto, pero no puedo estar permanentemente escondido del sol porque eso me va a ser más negativo que si me expongo 10, 15, 20 minutos al día al sol. Por tanto, y solo en verano también es malo. Eso es malo. Es desde finales de enero. Claro. En nuestro país, ojo, si nos están escuchando en otros países, en nuestro país empezamos a tener incidencia, en España empezamos a tener incidencia a finales de enero. Ese sol ya empieza a hacernos efectos positivos. Y prácticamente hasta finales de octubre, noviembre, ese es el tiempo en el que ya deberíamos estar permanentemente expuestos al sol. Cada uno, dependiendo de su piel,
evitando que sea esa exposición dañina a nivel de eritema o que nos volvamos un poco, como digo yo en broma, suecos, que a veces se ponen rojos como gambas, ¿no? Cuando vienen a España, y eso es peligroso, ¿no? Pues no queremos eso, ¿no? O entrenarla también, ¿no? Hablas también a veces de entrenar la piel, ¿no? Eso es entrenar la piel. Es decir, en el momento en que yo, en finales de enero, principios de febrero, ya me pongo a exponer mi piel. 10, 15 minutos. Suficiente. Además, en enero, a finales de enero, principios de febrero, el sol del mediodía es fantástico. Es espectacular. Es brutal, es increíble, es maravilloso. Crea serotonina, te reconcilia con el invierno, que a mí el invierno no me gusta, ¿no? A mí me gusta ahora, el año me encanta a partir de ahora, ¿no? Entonces, es una maravilla. Si puedes encima hacer ejercicio al aire libre en esa hora, es fantástica. Y además cuadra muy bien con lo que son la cronobiología o los ritmos circadianos. Por tanto, eso ya es entrenar, porque hay cosas, como algunos expertos ya hablan hace tiempo, que no acababan de cuadrar. Es decir, oye, ¿por qué salen células tumorales escamosas en zonas donde normalmente la gente no se expone al sol, ¿no? Zona perianal, por ejemplo, ¿no? Oye, no tiene sentido. ¿Qué está pasando? Algo. Y es que la piel es un uno. Claro. Lo que te afecta en una parte de la piel lo puede interpretar cualquier otra parte de la piel. Y por tanto hay que entender que me puedo proteger la cara porque no quiero que me salgan manchas, porque me preocupa que me salgan arrugas, no hay ningún problema. Y puedo permitir que el resto de mi cuerpo se exponga al sol, haciendo que toda mi piel, incluyendo la cara, se regule, se entrene para esa exposición más potente de cara al verano. Por eso es importante empezar a entrenar la piel y a exponer la piel desde finales de enero. Y entonces en verano, ¿qué es lo que recomiendas? Porque también dependiendo de la hora o del momento es muy agresivo. Claro, es que el consejo que vale para siempre es toma el sol el tiempo suficiente sin que te llegues a poner rojo o roja. Ese es el mejor consejo, porque eso va a hacer que, por ejemplo, el mediodía de febrero te puedas estar una hora tranquilamente sin que te pongas rojo y en cambio en agosto 5 minutos sean suficientes. Tú tienes que conocer el tipo de piel que tienes y qué capacidad de aguante tienes antes de ponerte roja o rojo. Eso es un autoconocimiento que cada uno de nosotros tiene que tener. Coherencia. Al final muchas cosas son coherencia en lo que estamos hablando, ¿no? Absolutamente. También el tema de los plásticos es coherencia, el tema de reciclaje. También a veces buscamos o miramos cosas cuando es, en muchos casos, aplicar la coherencia. Y sí. A veces se ha perdido, ¿no? Con el tiempo. Nos hemos rendido a la comodidad y a la rapidez. Porque esta vida es muy rápida, en esta vida el tiempo es oro y por tanto todo aquello que me facilita el tiempo, que me facilita las cosas, lo compro sin querer o me dejo por la inercia, ¿no? Entonces, tú puedes ir a la carnicería simplemente a comprar la carne, que te la envuelvan en biofilms y que te la pongan en plástico y puedes ir a la carnicería con tus propios tuppers de vidrio y que te llenen los tuppers de vidrio como hacían nuestras abuelas. No, claro. Pero eso es más incómodo. Sí. Eso requiere más planificación, pero eso es más coherente, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender que la coherencia y hacer las cosas bien requieren un pequeño esfuerzo y un pequeño cambio de hábitos, ¿no? No, es importante. Una cosa que también hablas bastante es el tema de ayuno intermitente. Hay mucha información y no acaba de quedar claro. Tú a veces has compartido información de periódicos que dicen que es malo. ¿Qué es lo que opinas tú y con tu experiencia? Explicarnos un poco sobre esto. Mira, esto es muy, muy importante entender. Es decir, una de las reglas básicas de la salud es que haya un binomio entre un estado en que en mi metabolismo domine la glucosa, haya una prioridad glucolítica, vamos a decirlo así, es decir, que mi cuerpo fácilmente tire de glucosa, pero tiene que haber otra parte de ese día, a ser posible 50-50, 50%, en la que esa glucosa esté bajita y quien domine sea la parte grasa, las cetonas, ¿no? Lo que es en una parte sería la glucosis y en otra parte la cetosis, ¿no? Vamos a decir así. Es un término un poco inventado lo de glucosis. Creo que lo escuché del amigo Gratacós, Ernesto Gratacós, y me parece bien, me parece correcto para que la gente lo entienda, ¿no? Ese equilibrio
es importantísimo para que exista lo que se conoce como flexibilidad metabólica. Es decir, que mi cuerpo pueda tirar perfectamente en un momento en que yo como, pero también sepa en momentos en los que no estoy comiendo funcionar de forma perfecta. Porque eso es muy importante para situaciones delicadas que podemos pasar. Puede ser un tumor, puede ser un virus importante, como sabéis que hemos pasado, ¿no? Es decir, ese binomio, ese equilibrio de los dos, vamos a decir, las dos gasolinas, ¿no?, que puede funcionar mi cuerpo, es importantísimo para que yo funcione muy bien en mi día a día, pero en situaciones adversas pueda salvar la vida literalmente. Es decir, ese estrés, ¿no? Exacto. Es decir, es un estrés, pero es un estrés bueno. Es decir, como cuando vas al gimnasio. Exacto, es decir, es un estrés, es un binomio muy coherente. El estrés ya agresivo en ese sentido, o más potente, es cuando yo empiezo a decantar ese 50-50 a favor de la cetosis. Si yo empiezo a hacer 12 horas de ayuno y 12 horas de alimentación, no estoy haciendo un gran estrés. Estoy haciendo ese equilibrio mínimo que es fantástico para el organismo. En cuanto empiezo a subir las horas de ayuno, empiezo a aumentar más ese estrés. Y ahí es donde tienes que visualizar un poco quién lo está haciendo. No tiene tanto sentido aumentar las horas de ayuno en una mujer de 22 años que tiene una capacidad metabólica espectacular, debería de tener una capacidad de funcionar impresionante, ¿no?, y de recuperarse y de regenerarse, ¿no? Por tanto, no tiene tanta necesidad de aumentar mucho el ayuno. En cambio, una mujer que ya está en perimenopausia o incluso en menopausia, ya tiene un proceso biológico más lento, ya le cuesta más regenerar, ya le cuesta más sustituir células cansadas o lo que se conoce como células zombie, que funcionan mal, y por tanto requiere una ayudita, ¿no? Y esa ayudita tiene que ver con aumentar esas horas de ayuno. Por tanto, la edad ya es un factor que me condiciona a esas horas de ayuno. Y luego también mi estado de salud en el momento en que yo decido hacer eso. Es decir, no es lo mismo 50 años con plena salud que 50 años con un proceso inflamatorio crónico activo o con una enfermedad autoinmune. Cuanto más deteriorada está mi salud, más me exige el organismo de ayuno, de horas de ayuno, para poder conseguir una herramienta potente contra esa situación en la que yo estoy sufriendo. Porque limpia las células zombie, digamos. Limpia las células zombie. Y crea nuevas células. Correcto, hace una autofagia, hace una limpieza, hace un reseteo e incluso en situaciones complicadas, en pacientes se puede llegar a hacer ayunos de 24, 48 y 72 horas. Por tanto, tenemos que entender que el ayuno es una herramienta que hay que saber utilizar como lo es un martillo o lo son unos alicates. No puedes utilizar un martillo y unos alicates para todo porque son cosas diferentes. El ayuno de diferentes horas y en diferentes situaciones tiene que saberse colocar. Entonces es importante que estén orientados un poco por un profesional, pero sobre todo también volvemos al autoconocimiento, ¿no? Conocerte. Claro, porque me llega mucha gente a consulta que me dice, oye, yo no lo sabía. Pero resulta que ahora, viendo esto del ayuno, yo llevo toda la vida haciendo el ayuno porque me levanto sin hambre, no hay manera de desayunar, no me entra nada y si hago deporte incluso me encuentro mal comiendo. Entonces yo, hasta que no es media mañana o incluso algunas veces, incluso hasta la comida, pues funciono de maravilla y me siento súper bien estirando por la mañana sin comer, ¿no? Entonces, es que ya le está funcionando, es que su cuerpo ya le ha ido guiando hacia dónde tiene que ir. O al revés, gente que te dice, no, yo resulta que es que nunca he tenido apetito para cenar y hacía una pequeña merienda y ya no, hasta el día siguiente al desayuno ya no hacía nada. Es decir, que muchas personas ya sienten y perciben que su organismo les está llevando a eso, ¿no? Pero con tanta información a veces dices, no, hay que desayunar fuerte, ¿no? También hay este mito, sí, que no sé si es más bien un mito o hay algo científico detrás. Bueno, tiene que ver un poco con los ritmos circadianos, con el proceso de reparación del cuerpo. Es verdad que yo, por ejemplo, tenía que escoger entre el ayuno que biológicamente es más interesante, que es no cenar, o cenar con mis hijos por la noche y por tanto hacer el ayuno. ¿Es no cenar? El ayuno más potente sería no cenar. Pero el más histórico no sería este, ¿no? Porque antiguamente siempre se cenaba porque pasabas el día fuera pues intentando cazar o intentando coger alguna cosa y siempre al final del día cuando se comía, ¿no? Sí, pero ya pasada esa fase más del mesolítico, fíjate que hay esa frase que decía
desayunar como un rey, ¿no? Comer como un príncipe y cenar como un mendigo, ¿no? Entonces, esa es la que vale, realmente. Vale. Por poco. Es decir, al final yo creo que si tienes que hacer ayuno y te va bien hacer ayuno, y a todo el mundo nos va bien hacer un cierto tipo de ayuno, es mejor hacerlo. En mi caso, yo quiero cenar con mis hijos. Es un momento mágico para mí, es un momento de imprescindible, casi te diría, ¿no? Y por tanto, mi ayuno es de mañanas. Es decir, a no ser que entrene. Hoy he entrenado y después de entrenar, para mí la ley es inevitable tomar algo de proteína o tomar algo consecuentemente a mi entreno, ¿no? Y por tanto, si tengo la oportunidad de entrenar por la mañana, que no siempre la tengo, después y ahí, por tanto, rompo el ayuno. Hay que ser flexible mentalmente y hay que ser listo también en función de... Necesidades. Exactamente. Pero muchos días yo, y sobre todo cuando tengo más trabajo en consulta, me voy en ayunas y hasta el mediodía, o incluso días con mucho trabajo puedo ayunar hasta la noche. Es decir, puedo hacer un ayuno OMAD, que se conoce, o de 24 horas. Eso me permite estar muy activo, me permite estar muy concentrado y me permite sacar adelante ese día tan trabajoso. Pero yo hoy tengo entreno, es decir, esto es un entreno. Esto es un entreno como es exactamente hacer ejercicio de pesas o correr. No puedes pretender de la noche a la mañana hacer un ayuno, si no lo has hecho nunca, de 16 horas, ya por decirte, ¿no? Entonces, tiene que ser progresivo y tienes que sentirlo y percibirlo como algo que te está yendo bien. En mi caso es muy positivo y me sienta bien, no tengo ningún problema porque ya llevo tiempo haciéndolo y yo he pasado por momentos en los que he estado de salud apurado y esta técnica me ha salvado literalmente la vida. Con lo cual, lo que quiero trasladar es que estas son técnicas que no se pueden hacer de cualquier manera, en cualquier momento, cuando no estás preparado o preparada para hacerlas. Hay que irlas haciendo poquito a poco para que ese organismo vaya entendiendo que, vale, que ahora tengo que... Y tú puedas entenderte, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Y por tanto, como te decía, el más potente, el más reparador es el no cenar. ¿Por qué? No cenar, ¿eh? No cenar, porque a partir de las 8 empiezan todos los procesos de reparación del organismo. Por ejemplo, a partir de las 8 o 9 empieza ya a descender serotonina y empieza a aumentar melatonina. Eso me va a ayudar a dormir mejor. Entre las 12:30 y la 1:30, más o menos, 12, 1:30, mi intestino va a empezar a repararse, va a haber mecanismos de reparación. Claro, si has cenado, es más difícil repararse cuando hay contenido intestinal ahí digiriéndose, ¿no? En cambio, si ya no has cenado, la última comida que hiciste fue a lo mejor un pequeño snack de merienda, ya hay más libertad para que el intestino no gaste energía en la digestión y gaste energía de reparación. A partir de esa hora, entre las 2 y las 3, es el hígado quien empieza a autorrepararse, ¿no? De 4 a 5 a 6 más o menos empezaría el bazo, otros sistemas y así continuamente. Con lo cual, cuando no hay una interrupción de digestión o de metabolismo por los alimentos que estoy digiriendo, mi organismo está pudiendo hacer eficazmente toda esa reparación de tejido. Y por tanto, es mucho más interesante. Pero, repito, lo importante es hacerlo. Y a mí me va bien y no me sienta mal pues cenar. Intento cenar siempre lo más temprano posible, eso sí. ¿Cuánto tiempo dejas? Yo siempre mínimo 2 horas entre la cena e irme a dormir. Es una buena regla también. Porque es un proceso de digestión. Si no tienes tanto tiempo, haz un paseo después de cenar para activar el proceso de la digestión un poquito más rápido, pero interesaría 2 horas mínimo entre haber cenado y irte a dormir. En España lo hacemos muy mal. Somos el país, somos el peor país del mundo en el hábito de horarios. Somos el país que más efectos negativos tienen en la salud por culpa de nuestros horarios tan tardíos, ¿no? Y eso es algo que tendríamos que empezar a también replantearnos como país, ¿no? Bueno, el cambio de hora no creo que favorezca mucho, ¿no? No, el cambio de hora no favorece nada. En primavera, además, ya hay un aumento de cortisol natural, fisiológico, por la propia estación, y hacer ese cambio horario nos complica mucho los biorritmos y de hecho hay mucha gente que tiene una fatiga primaveral, una astenia primaveral tremenda y que necesita ayuda porque no puede con su vida, ¿no? Hay que dejar ya de marear a la población mundial y europea con los cambios de hora. Si acaso lo que puede ser interesante es que discutamos con qué horario nos quedamos. Claro.
Pero la idea es que siempre, y siendo egoísta y viviendo en España, yo siempre defenderé que tengamos la máxima hora posible al final del día, teniendo las costumbres que tenemos. Sí. Me interesa cenar con la máxima luz posible. Claro. Por lo tanto, bueno, esa sería la máxima, ¿no? Comer con luz, ¿no? ¿Y por qué cuesta tanto estas cosas si son tan claras y tan evidentes? Pues es cultural. Es cultural. No, pero el cambio de hora no es cultural, ¿no? No, eso fue... Es una decisión que se hizo históricamente, sí, y que se puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Sí, eso fue económico, supuestamente. Económico. Supuestamente, porque los estudios demuestran que no es tan así. Por eso que no. Pero se pensaba que a ese cambio de hora beneficiaría económicamente, que sería más beneficioso para las empresas. No es así y, por tanto, no tiene ningún sentido. Por tanto, ahora lo que hay que hacer es replantearlo de otra manera, hacerlo bien y ir por otras vías, ¿no? En nuestro país lo que son los horarios cuesta también, es por una cuestión cultural, porque además no tenemos la costumbre de hacer un parón pequeño al mediodía para comer. Hacemos un gran parón y eso hace que acabemos de trabajar mucho más tarde y, por tanto, la parte ociosa, la parte de relación social, que es importantísima para la salud también, por supuesto. Hacemos muy tarde. Claro, es más tarde, ¿no? Entonces, eso hay que intentar también conciliar, ¿no? Hay que intentar encoger el horario laboral para que precisamente tengas más disponibilidad del horario de sociabilizarte o de ocio, ¿no? Y también no ayuda a tener tanto espacio a la hora de comer, también a veces, no, a nivel cultural, porque primero, segundo, postre, café. Sí. Entonces, no sé si eso, yo creo que no, a mí no me funciona el comer tanto. Siempre para mi organismo comer poco y más veces me sienta mejor, ¿no? Por eso a veces es importante, volviendo a este estatus social que tenemos laboral y demás, que hagas ejercicio antes de comer. Si vas a comer así, si necesitas comer así, intenta hacer algo de ejercicio antes de comer, porque eso va a hacer que no tengas tanta somnolencia. Cuando el organismo recibe comida después de haber hecho ejercicio, es otra historia. Es otra historia. Se nota. Se nota muchísimo. Es como más esponja. Sí, como que la absorbe, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando te tomas un batido, ¿no? de proteína, quizá, después de hacer deporte, lo notas ya. Sí, y además has subido pulsaciones, con lo cual has subido tu modo de energía, ¿no? Por tanto, oye, tienes que comer mucho al mediodía, por la razón que sea, intenta hacer algo de ejercicio antes de comer. Y si no es así, oye, pues haz una pequeña comida liviana que no te moleste, que no te provoque somnolencia y acorta tu jornada laboral para salir antes si es posible, porque eso te va a beneficiar, ¿no? Interesante. Otro tema que también está de moda y me gustaría que comentaras, si vosotros también lo trabajáis bastante, es el tema de la dieta keto, ¿no? También hay mucha confusión o no se acaba de entender, yo lo veo en muchos clientes, ¿no? A veces vienen y no saben qué pueden consumir, qué no pueden consumir o incluso por qué la estoy haciendo, ¿no? Me he encontrado casos. ¿Cuándo recomiendas tú una persona que tiene que hacer una dieta keto? Si la debe hacer esporádicamente, todo el mundo, si solo es para un tipo de personas. Mira, vamos a ponernos en un concepto de modus vivendi, que es algo que puede romperle la cabeza a muchos profesionales incluso, ¿no? Y basado además en un estudio de casi 4.000 mujeres, muy interesante, a nivel de perimenopausia, menopausia y posmenopausia, se recomienda la keto, ¿por qué? Como modus vivendi, repito, como modo de vida, ¿no? Porque la keto en ese momento de vida ayuda a regular procesos que se desregulan, como puede ser pues, el apetito, la tendencia de acúmulo de grasa, la pérdida de musculatura, pérdida de vitalidad, etcétera, ¿no? Pero la keto hay que entenderla como un modus vivendi incluso, pero flexible, que es la manera en que siempre la keto va a ser efectiva. Es decir, yo no puedo estar en keto el 100% del tiempo. Eso es un error. Porque ancestralmente tampoco era así. Esto viene de lejos. Nosotros somos un animal muy preparado para no comer. Somos un animal preparado para la desgracia o los momentos de poca abundancia, ¿no? Claro. De hecho, os recuerdo que hoy... Para sobrevivir. Correcto. Hoy se está muriendo más gente de sobrealimentación que de por falta de alimentación en el mundo. Esto es un dato que quiero... Fuerte, ¿eh? Esto es importante. Muy fuerte. Correcto. Con lo cual, nuestros procesos evolutivos
están basados en la gana, en notar gana, en pasar gana. Eso, pasar hambre, nos ha hecho muy fuertes, somos muy resistentes. Y también nos ha hecho muy resistentes en momentos en la glaciación, cuando había, sobre todo en todos los clanes de hombres, de mujeres que vivían en el norte del planeta. Encontrar fruta, tubérculos, hidratos de carbono, en resumen, era, vamos, casi imposible. Luego hablaremos de la fruta porque te diferencias mucho la fruta de ahora a la fruta real. Claro. ¿Qué hacían estos hombres y mujeres que gracias a ellos estamos aquí hoy en día, muchos de nosotros, ¿no? Pues precisamente aguantar a base de carne, aguantar a base de hojas que encontraban, animales, y cuando en primavera encontraban pues algún frutillo silvestre, algún rusco de Era miel, el dulce de... ahí rompían la keto, ¿no? Entonces, la keto se tiene que romper. Y por tanto, en estas mujeres, alrededor de la menopausia, perimenopausia sobre todo, les hago un modus vivendi de 80% keto, 20% la rompes. Luego ya hablaremos de cómo lo rompemos y de qué manera. Y eso es lo que va a hacer que se haga de forma adherente durante toda la vida sin que haya un estrés. Otra situación en la que yo defiendo la keto es una situación donde hay muchísima inflamación. Un hombre que me viene con mucha inflamación, con un síndrome metabólico, con un proceso ya de hiperglucemia, ya casi un diabetes o prediabetes. La keto es una herramienta fantástica. Me va a ayudar a equilibrar a esa persona perfectamente. Es brutal para desinflamar. Claro. Entonces, voy a conseguir resultados espectaculares. Lo utilizaré el tiempo necesario para equilibrar a ese hombre y luego ya hablaremos de, seguramente, yo no defiendo más allá de la low carb. Es decir, se nos ha vendido una cantidad de hidratos de carbono como norma que están muy lejos de lo que óptimamente nos va bien. Se están hablando de forma oficial de dar 200 gramos de hidratos de carbono al día, cuando en realidad con 90 vas perfecto. Que luego seas un deportista profesional y tengamos que subir a 150, vale, bien. Pero para la persona de a pie no necesita ni mucho menos eso. Con lo cual, si yo cambio de keto o de ceto, me voy a una low carb siempre. Nunca sobrepaso eso. Y luego también escojo el hidrato de carbono, porque ese es otro concepto interesante, ¿no? Tú dices del día a día ya a estar en low carb y que sea algo como normalizado, ¿no? Absolutamente. Que no se tenga una etiqueta, sino que es una manera de alimentarse muy buena para tu organismo. Es la mejor manera de obtener resultados óptimos. Porque, repito, el hombre es resistente por naturaleza y se adapta a lo que sea. Pero, si hablamos de resultados óptimos, el concepto low carb siempre va a proteger de las enfermedades modernas de hoy en día. Y luego, repito, el tipo de hidrato de carbono es muy interesante. El cereal siempre va a ser más inflamatorio que un tubérculo o que frutos silvestres, por decir algo, ¿no? O que las frutas, o los azúcares que tienen algunas verduras, como pueden ser zanahoria, remolacha, que son espectaculares incluso para hacer deporte. La remolacha es la bomba, ¿no? Entonces, hay que entender que el grano es un alimento de supervivencia, no es un alimento óptimo para el humano. Y esto tiene que quedar muy claro. Podemos comer arroz, podemos comer trigo sarraceno, podemos comer quinoa y eso más o menos en un contexto equilibrado no nos hará demasiado daño. Pero ya cuando inventamos granos muy modernos, los glútenes modernos de ahora, avenas también modernas, espeltas que nos hacen creer que son la maravilla, cuando la espelta buena es la escanda o la espelta pequeña y no la espelta grande, que es la que normalmente se vende, todo eso nos va a dañar. Que tú de tanto en tanto hagas una excepción no es un problema, pero que lo normalices sí que te va a acabar dando problemas. La gliadina, que es uno de los componentes del gluten, 5.000 veces más pequeña que el virus del COVID, para que lo entendamos, puede pasar por dentro de un alfiler, pasa la barrera hematoencefálica y crea neuroinflamación. Con lo cual hay que entender que no es necesario que te haga daño en la tripa, que sientas molestias digestivas, para entender que el gluten es un concepto tóxico. Y a veces hay mucha gente que, como lo tiene tan interiorizado en su día a día, no se da cuenta, ¿no? A mí me pasó, ¿no? En este caso, cuando bajas los carbohidratos, dices, ostras, sí me siento mucho mejor, pero tampoco era consciente antes, porque lo había normalizado, porque a nivel de sociedad, bueno, pues haces una comida o comes, te sientes inflamado y dices, bueno, es lo normal, ¿no? No es lo normal. Correcto. O sea, esto tiene que quedar muy claro. Cuando comes adecuadamente, no piensas en tu sistema digestivo. En el momento en que tú estás
pensando en una parte de tu cuerpo, algo está pasando. Pero es lo que no tiene que pasar. Y en el momento que estás viendo que tu estómago se hincha o que te sientes inflado en general, que te sientes mal, ahí es cuando hay algo que está pasando. Y no es lo que tiene que pasar. Igual que con la menstruación, ¿no? A las mujeres les has hecho pensar que el dolor o los síndromes premenstruales relacionados con la menstruación, que son normales. No. Son normales porque pasan mucho, pero no es lo que debe de pasar. Claro. La menstruación tiene que ser un... ¡ay! Son estas cosas que notas que piensas que son normales porque la sociedad lo ha normalizado, pero no lo son, ¿no? Correcto. Entonces aquí es un punto importante a que podamos dar a visualizar, ¿no? A la gente de que después de una comida familiar o después cuando te pegas un atracón, primero es porque no es bueno pegarse un atracón y segundo, en muchos casos esto es que me ha sentado mal, es que estoy muy inflamado o al día siguiente te levantas como con resaca, ¿no? Como le pasaba a Jordi de Moon. Son estas cosas que tienes que darte cuenta y ver qué es lo que te está pasando, ¿no? Exacto. Exacto, es decir, volvemos a lo mismo, escucharte. Escucharte porque eso, vamos con el piloto automático, ¿no? Y tira para adelante, y tira para adelante, y tira para adelante. Y vale, bien, de acuerdo, hay que hacerlo cuando hay que hacerlo y si eres autónomo, más. Pero escúchate y busquemos la manera de que sigas tirando adelante sin que esté pasando algo, porque es que hay veces que me llegan personas que llevan 10 años sufriendo algo, 15 años. Pero ¿cómo llevas sufriendo tanto tiempo, no? Es decir, no puede ser, o sea, no seamos conformistas. Claro. ¿Y cómo actúa luego también mentalmente esto? Te machaca. Porque te machaca. La microbiota ya se ha visto que es muy importante y tiene conexión directa, ¿no? Absolutamente. O sea, el estar pasándolo mal tiene implicaciones en tu microbiota. Primer, segundo cerebro, va a generar una alteración GABAenérgica y por lo tanto te va a dar ansiedad. Si tienes ansiedad, tu organismo va a necesitar dopamina, tu cerebro te va a decir déjame algo de ayuda, ¿no? Dame un caramelito, ¿no? Sí. Y eso es dopamina y te va a enviar mensajes de curasanes, de galletas, de pizzas, de hamburguesas súper copiosas con patatas fritas, porque eso es lo que genera dopamina. Pero es una dopamina que va a reforzar otra vez el circuito GABAenérgico negativo, te va a generar otra vez más ansiedad, esa ansiedad va a generar más necesidad de dopamina y vas a volver a consumir ese producto para volver a sentirte bien durante 20 minutos, media horita, 40 minutos. Esto pasa lo mismo con la tecnología. También se Exactamente. está viendo que hay muchos estudios, ¿no? Esta conexión es muy importante, ¿no? Y consiguiendo una dieta que te pueda llevar a tener estos mejores hábitos, puede haber un cambio general, ¿no? En tu cuerpo, es que mental y físico. A mí me gusta mucho cuando los pacientes que trato se sorprenden. Se sorprenden y casi ni se creen lo que pasa, ¿no? Pero es verdad, es decir, empiezan a mejorar todos los sistemas. Deja de tener dolores de cabeza, deja de tener dolores de menstruación, deja de tener falta de recuperación en el ejercicio físico, ya deja de tener tantas agujetas, o si tiene agujetas las deja de tener antes, empiezan a dormir mejor, sus deposiciones son más formadas, más regulares. Entonces es como, wow, yo no sabía que se podía hacer todo esto solo con alimentación o con alimentación y alguna ayuda de suplementación, que a veces es necesario, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, yo he sido muy crítico con la suplementación durante mis primeros años de carrera, pero tengo que reconocer hoy en día que la necesitamos, ¿no? Hay algunas que son, sobre todo a partir de ciertas edades, imprescindibles y a veces pues hay que utilizarlas. Y con el tiempo has visto que la suplementación es necesaria. Sí. 100%. Sí. Si queremos, sobre todo para todo el mundo. Si queremos hablar de estados óptimos de salud, esto es importante. Podemos ir tirando, ya lo hemos dicho, o sea, el hombre, el humano, ¿no? Es un animal resistente. Se adapta a todo. Puede estar con niveles bajos de hierro, sí. Puede vivir con niveles bajos de magnesio, puede vivir con niveles bajos de vitamina D, etcétera, 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 ¿no? Pero si hablamos de salud óptima y queremos no ver lo que hemos visto en nuestros padres y en nuestros abuelos, personas de 80 años, 90 años con demencia, con poca movilidad, con poca autonomía, con enfermedades mal llamadas de la edad, si queremos no ver eso, si queremos no repetir eso, sí hay que entender que hemos de hacer cambios en la alimentación y ayudarnos con algunos suplementos que están dando resultados desde la parte científica, desde la evidencia científica, muy interesantes, ¿no? Al final es una cuestión de, vale, sí, quiero vivir muchos años, pero
quiero vivir con calidad esos años, ¿no? Claro. No me importa vivir 100 años si es limitado. Quiero tener la cabeza clara, quiero moverme yo solo sin necesidades de que me ayuden y quiero tener una independencia de vida hasta el final de mis días, sea 100, 105, 110 años. Biológicamente se puede vivir hasta los 120 años si hacemos las cosas bien, con una calidad bien, buena, y lo estamos viendo en las Blue Zones, ¿no? Sí, es verdad que las Blue Zones se hacen algo de trampas. No, pero eso es interesante lo que dices, ¿no? Que podemos vivir hasta los 120 años y todo esto, pero ¿tú no crees que con la mayoría de sociedad, con cómo estamos alimentando y que decías, ¿no? Que ahora hay más muertes con sobrealimentación y también hay más enfermedades, más intolerancias? Ahora hemos ido subiendo, ¿no? La longevidad, pero ¿tú no crees que si no hacemos un cambio no llegaremos a subir y empezaremos a bajar otra vez? Ya hay generaciones que van a vivir supuestamente menos que sus predecesores. ¿Sí? Sí. La generación del 2000, que me perdonen ahora que no recuerdo los nombres porque tienen un nombre, ¿no? Los millennials o los que vienen después de millennials, por ejemplo, van a tener menos salud que sus padres, ¿no? Entonces, esto puede pasar por generaciones. Ya pasó también con una generación de principios de los 90, pero volvemos a lo mismo. Es decir, la Big Pharma, entre otras cosas, y el sistema, a lo que le interesa es, vale, si vas a vivir muchos años, por lo menos cómprame medicinas, cómprame medicamentos, ¿no? No quiero que te mueras, pero vas a ser socio vitalicio mío, ¿no? Sí. Un poco va por ahí, y eso es lo que tenemos que cambiar. Es decir, creo que el modelo y lo que la industria, la Big Pharma tiene que entender y los gobiernos tienen que entender es, si vamos a vivir más años, vamos a invertir y vamos a destinar todos los esfuerzos en longevidad y no en cronificar patologías. Vamos a dejar ya de marear la perdiz, porque ya hay, de sobra sabido, hay herramientas que pueden erradicar autoinmunes, por ejemplo, por decir algo, y herramientas muy potentes para mejorar los procesos tumorales también, sin las consecuencias negativas que hoy en día se está sufriendo. Bueno, vamos a utilizar ya de una vez eso y vamos a centrarnos en que la gente pues, viva muchos años, porque eso les va a nutrir económicamente, casi te diría que incluso más que el hecho de vender medicamentos y cronificar a los enfermos. Entonces, eso es lo que tiene que entenderse y ese tiene que ser el cambio de futuro, porque eso va a hacer que todos estemos más contentos. Si no, al final, evidentemente va a pasar lo que tú dices. Al final vamos a llegar a 60 años, que es lo que está pasando, o incluso antes, y voy a estar polimedicado. Claro. Voy a tomarme 6 pastillas cada día y muchas de esas pastillas para prevenir y compensar los efectos de las otras pastillas. Sí. ¿No? Pero esto antes del 2000, ¿no? Antes del, sí, esto ya pasa. De los 70 nuestros abuelos actuales al final de ya su lo están vida haciendo. Ya eran... Claro, o sea, se ha medicalizado todo. Absolutamente todo. España es el país que vende más medicamentos de Europa. El que más. ¿Y por qué crees que se debe esto? El usuario ha creído lo de la pastillita, ¿no? El concepto de la pastillita. Oye, que lo utilizamos para todo. Lo utilizamos para todo, ¿no? Oye, es muy cómodo. Volvemos a la comodidad, ¿no? Yo sigo sin cambiar mis hábitos de vida, yo hago lo que me gusta, yo no me planteo cambiar nada y con la pastillita ya está arreglado. Y hemos caído en eso. Y eso ha ido agravándose con el tiempo y hasta nuestros días, en los que es muy fácil ver 10, 12 medicamentos en personas de 70 años sin ningún problema. Y lo grave de todo es que encima muchas veces yo sé que saltan alertas a nivel farmacéutico cuando la persona va a la farmacia. A la farmacéutica o farmacéutico de turno le sale alarmas de contraindicaciones de muchos de esos o de algunos de esos fármacos. Y no pasa nada, porque el especialista le ha dado ese fármaco y no ha constatado, no ha corroborado con el otro fármaco que le ha dado otro especialista y al final el paciente está tomando medicaciones que no son adecuadas de combinar, pero se siguen dando.
Sí, siguen dando, y claro, la gente no es consciente de esto porque va sin preguntar porque se piensa que está bien hecho y se debe hacer, ¿no? Correcto, y además vivimos en un país en que la nutrición no tiene la importancia que debería tener. Hay muchas situaciones de salud que con la nutrición es suficiente para corregir. Estoy hablando de un hígado graso, estoy hablando de una diabetes tipo 2. Estoy hablando de hipertensión, estoy hablando de muchísimas patologías que simplemente corrigiendo la dieta te ahorras cualquier tipo de... Bueno, o en cualquier momento tienes dolor de cabeza, a veces no hace falta un ibuprofeno o un medicamento, ¿no? Simplemente pues entender y buscar alternativas que te puedan ayudar y que sea un producto natural, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Lo que pasa es que las personas, sobre todo mayores, están muy vinculadas a la medicina convencional y por tanto están de alguna manera ancladas a los medicamentos que los propios médicos les recetan, ¿no? Al final un médico en nuestro país, en la mayoría de los casos, en algunos casos conozco que no es así, pero en la gran mayoría de los casos se han convertido en personas que recetan medicamentos y nada más, ¿no? Y eso yo sé que a la medicina no le hace ningún bien y sé que muchos médicos están en contra de eso, por supuesto, ¿no? ¿Y tú crees que habrá un cambio? Yo creo que sí, ya lo está viendo. Sí, ¿no? Sí. Ya hay más interés, ¿no? Por Sí. saber un poco y conocerse más. Sí, de hecho, conozco bastantes casos en que ya no quieren estar en el circuito oficial de la salud pública por sentirse condicionados, por no sentirse libres a la hora de recomendar al paciente a la parte privada, ¿no? Estamos en un país en el que no se considera bien a la medicina y a los médicos y a los profesionales sanitarios y yo creo que el cambio ya se está dando y creo que la sociedad también se está dando cuenta. Quiero decir, los primeros que se dan cuenta de que hay una incoherencia tremenda en la práctica médica de nuestro país son los usuarios, son los ciudadanos. Sí, ¿no? nosotros lo notamos, ¿no? Pero a veces es difícil llegar a... Hay quizá mucha diferencia, ¿no? En la sociedad ahora. Hay el que cree que no es lo correcto lo que se está haciendo y el que aún sigue, pues... digamos, toda la inercia que comentabas antes, ¿no? Correcto. Hay el que reflexiona, ¿no? El que hace una visión un poco crítica, una reflexión, el que analiza un momento, a ver... ¿Esto lo necesito? Exacto. Es decir, esto me cuadra, lo veo mucho con las estatinas, ¿no? O lo veo mucho con el gluten también, ¿no? Oiga, mire, yo es que me sienta mal, ¿no? Al digestólogo de turno, el paciente le dice, me sienta mal, vamos a hacer las pruebas, nada, no eres celíaco. Entonces, ¿qué hago? No, sigue comiendo gluten. No, pero es que me sienta mal. No, sigue comiendo gluten porque si no te vas a volver celíaco. Pero vamos a ver, o sea, esto está pasando. Sí que está pasando. Esto está pasando. Esto es un sinsentido. Y con las estatinas igual. Es decir, la mala interpretación que se ha hecho del colesterol es tremenda. Estamos en el siglo XXI y se sigue malinterpretando. Al colesterol se le ha culpabilizado de los accidentes cardiovasculares. Los protocolos médicos son clarísimos en el concepto de un infartado, un accidente cerebral necesita estatinas. Si no es así, hay que valorar muy consensuadamente si se le dan y ya se están dando estatinas simplemente por prevención. Cuando la estatina demuestra que baja el colesterol, pero en ningún caso demuestra que reduce los accidentes cardiovasculares. Esto es muy grave y los efectos secundarios de las estatinas son importantes. En el hombre, que es por eso que no les acaba de cuadrar, ¿no? Muchos hombres dicen, bueno, vale, sí, me ha bajado el colesterol, pero me ha bajado la libido, me ha bajado la erección, me duelen las piernas, me siento cansado. No entiendo. ¿Y no lo puedo cambiar con una dieta? Y ahí es cuando se replantean las cosas y ahí es donde la medicina tiene que replantearse el cambio de recomendaciones, ¿no? Y escuchar más a los pacientes y dejarse los protocolos un poquito de lado. Que el problema es que la medicina funciona por protocolos demasiado poco flexibles. Sí, de escuchar poco, ¿no? Pero esto pasa en el día a día, ¿no? Creo que has dicho mucho, podríamos estar aquí mucho tiempo, Marc. Tú, supongo que la gente que te sigue y tienes bastantes seguidores, ¿cuál es tu día a día, ¿no? ¿Qué es lo que haces diariamente? Yo intento... ¿Sigues una disciplina? Sí, pero flexible. Porque si no, creo que es verdad que hay unas determinadas personas, lo que llamamos los metiladores lentos, que necesitan un orden muy concreto porque ese orden les ayuda a funcionar bien y a estar tranquilos y emocionalmente estables.
En mi caso, ser demasiado estricto y riguroso me crea estrés. Entonces intento sí tener un orden, pero saber adaptarme en cada momento. Hay horas de consulta, que evidentemente son horas de consulta que son fijas, y no tiene sentido, a pesar de que se me pide mucho que deje horas de consulta para hacer otro tipo de trabajo, yo creo que tiene todo el sentido del mundo seguir estando delante del paciente, porque fueron mis orígenes y toda la investigación que hacemos y todo lo que de alguna manera también enseñamos en clase, luego lo pones en práctica con los pacientes, ¿no? Claro, el hecho de estar en las redes me ayuda mucho también a llegar más allá de mis propios pacientes. Luego hay una parte de trabajo que tiene que ver con enseñar a los próximos profesionales de la salud, ¿no? De nutrición y del ámbito de la salud en general. Y luego necesito una parte de investigación que me gusta mucho y que me ayuda también a ser mejor profesor y ser mejor terapeuta, ¿no? Y luego me queda esa parcela personal mía, que tiene que ver con familia y tiene que ver con ejercicio físico. Y tiene que ver con mi huerto y con mis gallinas. ¿También tienes huerto? Huerto y mis gallinas. Este año... ¿Es tu meditación el huerto? Sí. Porque hay gente que necesita una meditación, relajación, cada día 10 minutos. No sé si en tu caso haces meditación o no, o es poder desconectar. Mi meditación es una meditación siempre activa. Sí, no hago una meditación clásica de piernas cruzadas, manos hacia arriba y ojos cerrados. Hago una meditación activa, respiratoria, haciendo algo consciente. Me gusta mucho en mindfulness, lo aplico y estoy preparándome para enseñar mindfulness. Y entonces hago ese tipo de disciplina, ¿no? Y luego el deporte. Para mí el deporte es una higiene mental y una higiene energética espectacular. No lo puedo hacer diariamente porque los días que hago consulta se me complica mucho el horario, pero siempre hay 4 días de ejercicio mínimo a la semana, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hay doble entreno. Hago el de la mañana y por la noche me voy con unos amigos ya un poco veteranos a hacer básquet. Mira. Esto. Que los veteranos... Es otro tipo de... Haces un poco más de fuerza, ¿no? Por la mañana, sí, dices. Sí, compagino. Creo que esa es la clave. La fuerza... Yo siempre he sido un poco... vago, perezoso para el tema fuerza, lo reconozco. Me ha costado un poco siempre. Me gusta más correr, bicicleta, escalar. Ese estrés es bueno de fuerza, dicen. Es que, ¿no?, tengo que reconocer en mi caso, el cuerpo esto. A mí me ha ido de maravilla. Me ha quitado dolores de cervicales y me ha hecho ser mejor corriendo, escalando, jugando baloncesto, todo lo que me gusta, ¿no? Por tanto, tengo que reconocer que es que lo tengo que hacer. Y me va tan bien que no lo quiero dejar de hacer. Entonces, compagino esa fuerza con esos deportes que me hacen feliz. Es verdad que la fuerza no me hace tan feliz, pero sí me hace feliz luego. Es decir, la recompensa. Exacto. Es decir, en el momento de ir a hacerlo es, qué pereza. Pero es lo que decíamos antes, con el estrés bueno. Claro. Esto es un estrés bueno para el cuerpo y para la mente. Sí. Tú estresas el cuerpo en un momento en concreto, luego la recompensa es mucho más buena, ¿no? Exactamente, ¿no? Es como el frío, ¿no? El estrés del frío. Claro, una ducha fría, ¿no? Exacto, una ducha fría. Si no puedes la ducha entera fría, pues te mojas las piernas, ¿no? Pero eso no apetece, da pereza. Pero bueno, te acaba gustando, ¿eh? Te acaba gustando porque ya has hecho tantas veces eso y la recompensa está buena y la conoces. Correcto, que entonces ya dices, ya, venga, tira, ¿no? Es como la alimentación. Igual. Al final es como todo. Exactamente. Al principio puede costar, pero sabes si es bueno y consigues una disciplina, la practicas y luego tendrás una recompensa muy buena y no podrás dejarla ya, ¿no? Exacto. Lo que yo quiero transmitir es que haya flexibilidad. Es decir, que no nos volvamos absolutamente locos obsesivos, ¿no? Y obsesivos y que seamos pues flexibles y que si algún día te quieres comer unas patatas fritas, pues te las comas, que no pasa nada. Y si algún día no haces la terapia del frío, pues no pasa nada. Claro, sí. Y mañana lo vuelves a hacer, ¿no? Es decir, un poquito de coherencia también en ese sentido, porque esa flexibilidad mental es flexibilidad metabólica. Volvemos otra vez a relacionar y a conectar esas dos partes, ¿no? Muy interesante, Marc. Gracias por venir. Un gusto. Hacemos un brindis y nada, otra vez ya tendremos más oportunidad de hablar más cosas. Perfecto, cuando quieras.